A través de este proceso diario, lo que vamos a hacer es que la mente y el corazón se den la mano para que aprendan a caminar juntos un día detrás de otro. Y nos vamos a colar por ese agujero, por el agujero que nos abre el corazón, para empezar a comprender la cualidad universal que tiene nuestro ser real. Para darnos cuenta de que en realidad el pequeño yo no es más que una expresión de ese ser real, o si quieres una concretización de ese ser real. El pequeño yo simplemente permite darnos una forma de expresión, pero no nos tenemos que preocupar. No tenemos que intentar hacerlo sobrevivir o perpetuarlo, porque si aprendemos a fluir simplemente lo que somos, simplemente irradiará. Y por lo tanto, por ese agujero de aprender a fluir en el día, haciendo que la mente camine de la mano del corazón, empezamos a darnos cuenta de nuestra profunda realidad universal. Os dejo ya con los textos de Guru Rajananda Yogi en la voz de Elda Hidalgo. 26 de abril. Por un agujero al universo. Ah, la voluntad divina. ¿Qué misterio es ese? ¿Qué misterios escondemos en nuestro interior? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me acerca a ti, mi amada? Anhelo de mi corazón. El anhelo debe estar primero en nuestro interior, y el poder de esa búsqueda abrirá automáticamente todas las puertas. No te apegues a la acción, solo es experiencia. Reemplazar un hábito malo por uno bueno no tiene nada que ver con lo que realmente eres, el ser divino que eres. Ver es enfocar un objeto determinado. Cuando enfocas un objeto determinado, la mente empieza a analizarlo y estás perdido. Cuando miras la totalidad, solo mirando, sin permitir que la mente interfiera en la mirada, entonces ves la verdad. Al mirar solamente, evitas la mente consciente e inconsciente y miras con inocencia. Cuando no ves con inocencia, lo haces con un determinado enfoque de una mente modelada. Los Vedas preguntan, ¿qué hay ahí que, conociéndolo, todo lo demás es conocido? ¿Qué hay ahí? Los Vedas están equivocados. ¿Qué hay en todas partes que, conociéndolo, todo lo demás es conocido? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que conocido, todo lo demás es conocido y que además está en todas partes? La práctica de hoy está enfocada a desarrollar ese anhelo de conocer a eso que te ama, porque para que tú hayas tomado forma y hayas hecho este largo proceso evolutivo que comenzó hace 13.700 millones de años, cuando empezó el presente ciclo de este universo y empezó un proceso que termina en ti, ha habido tantas cosas que han tenido que ocurrir para que tú seas posible. Bueno, pues eso tan abstracto lo puedes personalizar como el amor de Dios, el amor que Dios te tiene. Y una vez que lo personalizas así, puedes procurar conocerlo, puedes procurar conocer a esa conciencia personal que está eternamente manifestada, al Dios inmanente, al Dios con el que te encuentras cuando te encuentras con tus amigos, con tus enemigos, con tu perro, con tu vecino. Así pues que hoy la práctica va a ser que en un momento dado de este día, aparte de las meditaciones que tienes que hacer, te sientes durante 15 o 20 minutos, cierres los ojos
y procurando conectar con el sentir más profundo tuyo, le pidas en ese momento a esa divinidad, a esa conciencia, a ese otro con O mayúscula, que te enseñe, que te diga que está ahí contigo. Y antes de que termine el día, encontrará la manera de hacértelo saber. Y bueno, como sabéis, hoy solamente es esta práctica, mañana será otro día, mañana será otra práctica y que tengáis muy bonito día. Namaste.